Antes de comenzar esta emocionante historia, los invito a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras narrativas cautivadoras. Ahora, sumerjámonos en esta sorprendente jornada de descubrimientos y emociones. El champán se derramó sobre la alfombra persa mientras la copa de cristal se hacía añicos en el suelo de mármol. El silencio se apoderó del lujoso salón de la mansión en Salamanca. Elena Vázquez, con sus ojos castaños muy abiertos, permaneció inmóvil, observando al hombre frente a ella. Su prometido, Alejandro Montero, estaba al teléfono, completamente ajeno a su presencia, hablando de ella como si fuera solo un negocio lucrativo. Sí, el matrimonio con la heredera de los Vázquez está programado para dentro de 2 meses. Imagínate, amigo, todo ese imperio en mis manos. La chica es guapa, pero sinceramente, incluso si fuera un espantapájaros, me casaría con ella por el dinero. La risa de Alejandro resonó por la sala, cortando el corazón de Elena como una navaja. Ella retrocedió silenciosamente, con las manos temblorosas. El anillo de compromiso con un diamante del tamaño de una almendra pesaba en su dedo como nunca antes. Aquel no era el hombre de quien pensaba estar enamorada desde hacía 6 meses. Aquel extraño elegante, con su traje italiano y su reloj Rolex, era solo una fachada, un cazador de fortunas disfrazado de empresario exitoso. Elena salió de la mansión sin ser notada, conduciendo su Mercedes convertible por las calles de Salamanca, con lágrimas empañando su visión. El cielo español, normalmente un consuelo con su azul profundo, parecía burlarse de su ingenuidad. Como ella, heredera de uno de los mayores conglomerados empresariales de España, no se había dado cuenta de la farsa. Cuando llegó a su ático en el centro histórico de la ciudad, Elena ya había tomado una decisión. No cancelaría el compromiso de inmediato. Primero, necesitaba conocer al verdadero Alejandro Montero, y para ello haría algo que nunca imaginó. Se disfrazaría de limpiadora en la propia casa de él. Con determinación cogió su teléfono y llamó a su asistente personal, Carmen Rodríguez, la única persona en quien confiaba plenamente. Carmen, necesito tu ayuda para algo inusual y absolutamente confidencial. La voz al otro lado de la línea respondió de inmediato. Lo que necesite, señorita Elena. Quiero que encuentres una manera de colocarme como limpiadora en la casa de Alejandro, sin que él sepa quién soy yo, obviamente. El silencio momentáneo de Carmen fue interrumpido por una pregunta cautelosa. ¿Puedo preguntar el motivo, señorita? Descubrí algo sobre mi prometido que me ha hecho cuestionar todo. Necesito conocer al verdadero hombre con quien estoy a punto de casarme. Mientras colgaba el teléfono, Elena miró la ciudad a través de la ventana panorámica. El sol comenzaba a ponerse sobre los tejados antiguos de Salamanca, proyectando un brillo dorado sobre la catedral. Se quitó el anillo de compromiso y lo colocó en una cajita de terciopelo sobre la mesa de centro. «Vamos a ver quién eres realmente, Alejandro Montero», murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de dolor y determinación creciendo en su pecho. Aquella noche, Elena no pudo dormir. Su mundo se había puesto patas arriba en cuestión de minutos. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente como un estribillo cruel. Mientras observaba el amanecer desde el balcón de su apartamento, con una taza de café intacta enfriándose entre sus manos, sabía que estaba a punto de embarcarse en la experiencia más desafiante de su vida privilegiada. Elena Vázquez había nacido en cuna de oro en la soleada Valencia, hija única de Ricardo Vázquez, magnate del sector inmobiliario y hotelero, y Sofía Mendoza, heredera de una tradicional bodega. A los 28 años, Elena no era solo rica, era una mujer de negocios competente que había expandido el imperio de la familia al sector de tecnología sostenible, duplicando el patrimonio de los Vázquez en apenas 5 años. Con cabello negro que caía en ondas suaves hasta la mitad de la espalda,
Piel naturalmente bronceada y ojos castaños profundos, Elena llamaba la atención por donde pasaba. Su elegancia natural era realzada por ropa de diseñador y joyas discretas, pero valiosas. Formada en Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona y con MBA en Harvard, era tan inteligente como guapa. Había conocido a Alejandro Montero en un evento de caridad en Madrid, 6 meses antes. Él se había presentado como un empresario del sector de energía renovable, encantador y aparentemente exitoso. El romance había sido rápido e intenso, culminando en una pedida de mano durante un fin de semana en París. Elena creía haber encontrado a su pareja perfecta, alguien que la amaba por quien era, no por su fortuna. Ahora, 3 días después del devastador descubrimiento, Elena apenas reconocía a la mujer en el espejo. Carmen había hecho un trabajo excepcional. El largo cabello negro ahora estaba cortado a la altura de los hombros y teñido de castaño claro. Lentes de contacto verdes sustituían el castaño natural de sus ojos. Maquillaje aplicado con maestría la hacía parecer al menos 5 años mayor, con algunas marcas de expresión sutilmente dibujadas. «Está irreconocible, señorita», comentó Carmen, ajustando el uniforme simple de limpiadora en el cuerpo de Elena. «¿Está segura de que quiere seguir con esto?» Elena asintió, estudiando su nueva apariencia. «Absolutamente. ¿Conseguiste todo como habíamos acordado?» «Sí». «La agencia de limpieza que presta servicios al señor Montero cree que usted es Marisol Torres, 33 años, inmigrante de un pequeño pueblo cerca de Sevilla. Empieza mañana, 3 veces por semana. Lunes, miércoles y viernes». «Perfecto». Elena practicó un acento andaluz, algo que había aprendido durante los veranos que pasaba en la propiedad de la familia en Sevilla. «Y en cuanto a mi ausencia, conforme a sus instrucciones, anuncié que la señorita está en un viaje de negocios por Asia, explorando nuevos mercados. Su asistente ejecutivo está redirigiendo todas las cuestiones urgentes hacia mí y yo estoy enviando solo lo esencial a su correo electrónico seguro». Elena sonrió, agradecida por la eficiencia y discreción de Carmen. «¿Y Alejandro?» «Ha llamado 2 veces. Dijo que la extraña y preguntó cuándo podrá hablar con usted. Le informé que la conexión en los próximos destinos será precaria». Un nudo se formó en la garganta de Elena. A pesar del dolor de la traición, una parte de ella aún esperaba que todo fuera un terrible malentendido, que el hombre de quien se había enamorado realmente existiera. «Recuerde, señorita», Carmen interrumpió sus pensamientos, «no puede llevar ningún objeto personal que pueda identificarla, nada de perfumes caros, joyas o cualquier cosa que Elena Vázquez usaría. No se preocupe, a partir de mañana seré completamente Marisol Torres». Aquella noche, en su modesto apartamento alquilado en un barrio de clase media de Salamanca, parte del disfraz, Elena ensayó su nueva identidad. Marisol Torres era viuda, sin hijos, trabajadora y discreta. Se había mudado a Salamanca en busca de un nuevo comienzo tras la muerte de su marido en un accidente laboral. Necesitaba el dinero y no se interesaba por chismes o por la vida de los patrones. Mientras se acostaba en la cama simple, tan diferente de su colchón king size con sábanas de algodón egipcio, Elena sintió una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Mañana entraría en la casa de su prometido como una extraña. Vería cómo trataba a las personas que consideraba inferiores. Descubriría quién era realmente el hombre con quien estaba a punto de compartir su vida. El sueño tardó en llegar, y cuando finalmente se durmió, Elena soñó con laberintos de espejos, donde cada reflejo mostraba una versión diferente de Alejandro, todas riéndose de ella mientras intentaba encontrar la salida. La mañana del lunes amaneció con un cielo gris sobre Salamanca, como si el propio clima compartiera la aprensión de Elena. Vestida con el uniforme sencillo de limpiadora, el cabello castaño claro, recogido en un moño discreto y usando las lentes de contacto verdes,
se presentó puntualmente en la mansión de Alejandro. «Debe ser Marisol Torres, la nueva», dijo Dolores Jiménez, el ama de llaves de mediana edad con expresión severa y postura rígida. «La puntualidad es fundamental en esta casa. El señor Montero no tolera retrasos». «Sí, señora», respondió Elena con su acento andaluz cuidadosamente ensayado. «Estoy lista para empezar». «Estupendo. Serás responsable del piso principal, salón, despacho y cocina. Recuerda las reglas. No toques documentos, no contestes teléfonos y, sobre todo, sé invisible. El señor Montero trabaja en casa los lunes». Elena sintió un escalofrío en el estómago. No esperaba encontrar a Alejandro justo en el primer día, pero tal vez fuera mejor así. Una prueba inmediata para su disfraz. Mientras Dolores le mostraba la casa y le explicaba los procedimientos, Elena observaba cada detalle con ojos críticos. La decoración era elegante, pero sorprendentemente impersonal. Alejandro siempre había hablado de su pasión por el arte contemporáneo latinoamericano, pero las paredes exhibían solo obras clásicas europeas que parecían haber sido elegidas por un decorador profesional. En la cocina notó que el refrigerador estaba repleto de comidas preparadas por un servicio de catering gourmet, contradiciendo por completo la imagen que Alejandro proyectaba de un hombre que adoraba cocinar los fines de semana. «Cocinar me conecta con mis raíces», solía decir. Otra mentira más. Cuando comenzó a limpiar el despacho, oyó que la puerta de la suite principal se abría. Alejandro apareció, impecablemente vestido con un traje gris que ella misma le había regalado. Hablaba por teléfono, completamente ajeno a su presencia. «Claro, señor Vázquez, comprendo su preocupación. También estoy ansioso por el regreso de Elena de ese viaje inesperado. Sí, estoy de acuerdo en que fue repentino, pero conocemos bien su determinación cuando se trata de negocios». Elena se congeló, con el corazón latiendo con fuerza. Alejandro estaba hablando con su padre. La mentira fluía de sus labios con una naturalidad aterradora. «En cuanto al contrato de la fusión, tengo algunas sugerencias que me gustaría discutir personalmente. ¿Podríamos almorzar mañana?» «Excelente. En el restaurante La Plaza, al mediodía». Cuando colgó, miró directamente a Elena por primera vez. No había reconocimiento en sus ojos, solo la indiferencia de quien observa un objeto, no a una persona. «Eres nueva», constató, sin hacer de ello una pregunta. «Sí, señor. Marisol Torres». «Empecé hoy», respondió ella, bajando la mirada como imaginaba que una limpiadora haría delante de su jefe. No toques nada sobre la mesa, ¿entendido? Y cuando esté al teléfono prefiero que salgas del ambiente». «Sí, señor». «Lo siento, señor». Alejandro asintió y salió, sin más palabras. Elena respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio e indignación. Ni siquiera la había mirado a los ojos durante toda la interacción. El momento más revelador de aquella mañana llegó cuando estaba limpiando el salón. Alejandro recibió una visita. Rafael Guzmán, un hombre que él le había mencionado a Elena como solo un colega distante del sector energético. La familiaridad entre ellos era evidente. «¿Y entonces cómo va el plan con la princesita Vázquez?», preguntó Rafael, sirviéndose whisky sin pedir permiso, claramente a gusto. Alejandro sonrió, una sonrisa que Elena nunca había visto antes, calculadora, fría, perfectamente encaminado. Ella está viajando ahora, pero el matrimonio sigue según lo planeado. 2 meses y tendré acceso a ese imperio. Siempre has sido un estratega brillante, Alejandro. Has conseguido en 6 meses lo que otros han intentado durante años. La intocable Elena Vázquez, completamente enamorada. No ha sido tan difícil. Mujeres como ella, que han crecido teniéndolo todo, son paradójicamente las más fáciles de impresionar. Basta con mostrar desinterés por su dinero y fingir admiración por su inteligencia. El resto es básico.
flores, cenas románticas y, por supuesto, ser atento en la cama. Los dos hombres se rieron, mientras Elena sentía que se le revolvía el estómago. Continuó limpiando metódicamente, invisible para ellos, como Alejandro había ordenado que fuera. ¿Y después del matrimonio?, preguntó Rafael. 1 año, como máximo 2. Tiempo suficiente para garantizar mi posición en las empresas Vázquez y preparar el terreno para un divorcio lucrativo. Elena es competente en los negocios, pero ingenua en el amor. Realmente cree que ha encontrado a su alma gemela. ¿Y su padre? Ricardo Vázquez no me parece el tipo de hombre que se deja engañar fácilmente. El viejo está encantado conmigo. Cree que finalmente ha encontrado a alguien a la altura de su hija. No sabe que estoy a punto de convertirme en su peor pesadilla empresarial. Cuando finalmente terminó su turno y dejó la mansión, Elena se sentía exhausta, no por el trabajo físico al que no estaba acostumbrada, sino por el peso emocional de los descubrimientos. Caminó algunas cuadras antes de tomar un taxi a su apartamento temporal, necesitando el aire fresco para organizar sus pensamientos. En su pequeño refugio, dejó que las lágrimas finalmente cayeran. No eran solo lágrimas de tristeza o decepción, sino de rabia, de Alejandro por su traición y de sí misma por haber sido tan fácilmente engañada. Mientras la noche caía sobre Salamanca, Elena tomó un baño caliente, tratando de lavar no solo el cansancio físico, sino también la sensación de suciedad que las palabras de Alejandro habían dejado en su alma. Una cosa estaba clara: necesitaba continuar con su plan. Había mucho más por descubrir. El miércoles, Elena regresó a la mansión con un propósito renovado. El dolor inicial se había transformado en determinación. Ya no se trataba solo de descubrir la verdadera cara de Alejandro, sino de proteger a su familia y a sus empresas de un depredador calculador. Esta vez, Alejandro no estaba en casa cuando ella llegó. Dolores informó que tenía reuniones externas durante todo el día, lo que le daría a Elena más libertad para explorar la casa. «Marisol, hoy también limpiarás el dormitorio principal», instruyó Dolores. «El señor Montero lo ha autorizado. Ten especial cuidado con los objetos personales». Elena sintió una mezcla de aprensión y excitación. El dormitorio era un territorio inexplorado, incluso para ella como novia. Alejandro siempre había insistido en reunirse en su apartamento, alegando que su casa estaba en constante renovación. El dormitorio principal era elegante, pero sorprendentemente impersonal, como el resto de la casa. En la mesita de noche encontró un libro sobre estrategias de fusiones y adquisiciones empresariales, con varias páginas marcadas. En el armario, descubrió una colección de trajes mucho más extensa de lo que Alejandro dejaba ver, todos de marcas carísimas. Para alguien que se decía desinteresado por lujos materiales, ciertamente invertía fuertemente en su apariencia. En el baño, mientras limpiaba la encimera de mármol, Elena accidentalmente tiró un frasco de perfume. Al agacharse para recoger los pedazos, notó algo extraño: una pequeña puerta disimulada en el revestimiento de la pared. Curiosa, verificó si estaba sola, y entonces la abrió. Dentro encontró una caja de seguridad digital. Por un momento contempló la posibilidad de intentar abrirla, pero sabía que sería demasiado arriesgado. Anotó mentalmente el descubrimiento y continuó su trabajo. Al limpiar el escritorio en la esquina del dormitorio, encontró una agenda de cuero. Dudó, recordando las instrucciones de no tocar objetos personales, pero la oportunidad era demasiado valiosa. Con cuidado, hojeó las páginas. La mayoría de las anotaciones eran sobre compromisos de negocios, pero una entrada en particular llamó su atención. Reunión CM, Plan B, 18:08, Hotel Catalonia. La fecha era para esa misma noche. Elena fotografió discretamente la página con el teléfono móvil sencillo que usaba como parte de su disfraz.
No era un smartphone sofisticado como el que normalmente usaba, pero la cámara básica sería suficiente. Cuando terminó la limpieza y estaba a punto de salir, oyó voces provenientes del vestíbulo. Alejandro había regresado antes, acompañado por una mujer. Elena rápidamente se posicionó en el pasillo lateral, fingiendo limpiar un jarrón mientras observaba la escena. La mujer era deslumbrante, alta, rubia, con un vestido rojo que abrazaba sus curvas. Alejandro la trataba con una intimidad inconfundible. «Carmen, mi amor, tenemos que ser discretos», dijo él, besándola en el cuello. «Solo 2 meses más hasta el matrimonio, luego el divorcio, y finalmente podremos estar juntos abiertamente». «Estoy cansada de esperar, Alejandro», respondió Carmen con acento argentino. «Esta farsa ya dura demasiado tiempo. ¿Estás seguro de que esa tal Elena no sospecha nada?» «Absolutamente. Está completamente enamorada, creyendo que soy el hombre de sus sueños. Es casi conmovedor». Elena sintió que la sangre se helaba. No solo Alejandro planeaba robarla, sino que también mantenía una relación paralela. La traición era aún más profunda de lo que imaginaba. Cuando la pareja se dirigió al salón, Elena aprovechó para salir discretamente por la parte trasera. Su turno había terminado y tenía suficiente información para un día. Aquella noche, en lugar de regresar a su apartamento temporal, Elena se dirigió al Hotel Catalonia. Vestida con ropa sencilla, pero diferente del uniforme de limpiadora, se posicionó en el vestíbulo con un libro como si esperara a alguien. A las 18:08 en punto, vio a Alejandro entrar en el hotel, acompañado por un hombre que reconoció inmediatamente, Carlos Menéndez, un conocido abogado especializado en derecho empresarial, frecuentemente contratado por empresas en procesos de adquisiciones hostiles. Se dirigieron al bar del hotel, sentándose en una mesa apartada. Elena cambió de posición, consiguiendo un ángulo que le permitía observarlo sin ser vista. No podía oír la conversación, pero el lenguaje corporal indicaba una discusión seria. Alejandro le entregó un sobre a Carlos, que examinó los documentos contenidos en él con expresión satisfecha. Después de aproximadamente 1 hora, se despidieron. Elena esperó a que ambos salieran antes de dejar su puesto de observación. En el camino de vuelta al apartamento, su mente bullía. El plan B, mencionado en la agenda, probablemente involucraba alguna estrategia legal para tomar el control de sus empresas, independientemente del matrimonio. Al llegar a casa, llamó a Carmen Rodríguez. «Necesito que investigues a Carlos Menéndez para mí», dijo, tan pronto como su asistente contestó. «Quiero saber si ha tenido algún contacto reciente con nuestras empresas, especialmente relacionado con contratos o acciones». «Inmediatamente, señorita Elena». «¿Hay algo más?» Elena dudó, entonces decidió compartir. «También necesito información sobre una mujer llamada Carmen. No tengo apellido, pero es argentina y aparentemente tiene una relación con Alejandro». «Entendido. Tendré información para usted lo más rápido posible». Después de colgar, Elena se sentó en el pequeño balcón del apartamento, observando las luces de Salamanca. La ciudad histórica, con sus edificios dorados y atmósfera romántica, ahora parecía un escenario cruel para la farsa que estaba viviendo. Pero mientras la rabia y la decepción aún ardían en su pecho, algo nuevo comenzaba a surgir. Un plan. ¿Alejandro quería jugar? Pues bien, ella también sabía jugar, y a diferencia de él, ella no necesitaba hacer trampas para ganar. El viernes, Elena regresó a la mansión de Alejandro con una nueva perspectiva. La información que Carmen había reunido era reveladora. Carlos Menéndez estaba discretamente adquiriendo pequeños lotes de acciones de las empresas Vázquez a través de diferentes corredoras, preparando el terreno para un intento de control accionario después del matrimonio. En cuanto a la misteriosa Carmen, se trataba de Carmen Lucía Rivero, una modelo argentina con quien Alejandro mantenía una relación desde hacía al menos 2 años,
mucho antes de conocer a Elena. El plan de Alejandro era más elaborado y a largo plazo de lo que ella inicialmente había sospechado. No era solo un golpe matrimonial, sino una estrategia cuidadosamente orquestada para asumir el control de todo el imperio Vázquez. Mientras limpiaba el despacho aquella mañana, Elena notó que Alejandro parecía particularmente tenso. Caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono en voz baja. «No, Carlos, eso complica todo», decía él. «Si Ricardo Vázquez está desconfiado, necesitamos acelerar el proceso. No puedo arriesgarme a perder esta oportunidad». Elena continuó limpiando, fingiendo no prestar atención, pero cada palabra era absorbida y analizada. Su padre estaba empezando a sospechar. Eso era inesperado. Cuando Alejandro salió para atender otra llamada en el jardín, Elena aprovechó la oportunidad para examinar rápidamente los documentos sobre la mesa. Entre ellos, encontró algo alarmante: un borrador de contrato prenupcial, muy diferente de aquel que habían discutido. Este nuevo documento contenía cláusulas que esencialmente le darían a Alejandro control sobre gran parte de los activos de la familia Vázquez en caso de divorcio. Fotografió discretamente las páginas con su teléfono móvil sencillo y continuó limpiando cuando oyó los pasos de Alejandro regresando. Él entró en el despacho pareciendo preocupado, pero al verla, su expresión cambió a irritación. «¿Aún no has terminado aquí? Necesito privacidad», dijo él bruscamente. «Lo siento, señor. Estoy casi terminando», respondió Elena, manteniendo los ojos bajos. «Déjalo para después. Vuelve en 1 hora». Elena asintió sumisamente y salió del despacho. En lugar de alejarse, sin embargo, se posicionó en el pasillo adyacente, donde podía oír la próxima llamada de Alejandro. «Carmen, querida, sé que estás impaciente, pero estamos tan cerca». «Sí, sé que prometí que estaríamos juntos oficialmente para finales de año, pero este plan vale millones». «No, Elena no sospecha nada. Está en Asia, completamente ajena». «Sí, después del matrimonio implementamos el plan y en 1 año estaremos libres y ricos». Elena sintió una calma extraña apoderarse de ella. El dolor inicial se había transformado en algo diferente, una determinación fría y calculadora que nunca había experimentado antes. ¿Alejandro quería jugar? Ella le mostraría quién realmente sabía jugar. Durante el resto del día, Elena observó atentamente cada movimiento de Alejandro, cada llamada, cada interacción con el equipo. Notó cómo trataba a los empleados con desdén cuando creía que nadie importante estaba mirando, pero inmediatamente asumía una persona encantadora y educada cuando recibía visitas. Al final del día, cuando estaba a punto de salir, oyó a Alejandro conversando con Rafael en el salón. «El viejo Vázquez me invitó a cenar mañana por la noche», decía Alejandro. «Aparentemente, quiere discutir algunos asuntos importantes sobre el futuro de la empresa». «¿Crees que ha descubierto algo?», preguntó Rafael preocupado. «Imposible. Hemos sido extremadamente cuidadosos. Probablemente quiere darme más responsabilidades antes del matrimonio. El viejo me ve como el hijo que nunca tuvo». Elena sintió una punzada de indignación. Su padre siempre había sido un hombre perspicaz y justo. Verlo ser manipulado de esa forma era doloroso. Al salir de la mansión, Elena no se dirigió a su apartamento temporal. En cambio, fue directamente al despacho de su padre en el centro de Salamanca. Ricardo Vázquez estaba sorprendido, pero inmensamente aliviado al verla. «Elena, pensé que estabas en Asia. ¿Qué le ha pasado a tu cabello? ¿Y a tus ojos? Papá, tenemos mucho de qué hablar», dijo ella cerrando la puerta del despacho. «Y necesitamos actuar rápidamente». Durante las 2 horas siguientes, Elena reveló todo lo que había descubierto, mostrando las fotos de los documentos y relatando las conversaciones que había presenciado. Ricardo Vázquez, inicialmente impactado, pronto demostró la misma determinación calculadora que caracterizaba a su hija. «Siempre pensé que había algo extraño en él»,
admitió Ricardo. Pero era tan convincente y tú parecías tan feliz. Estaba ciega, papá, pero ahora veo claramente. Y tengo un plan. Juntos, padre e hija elaboraron una estrategia. La cena del día siguiente sería no solo una trampa para Alejandro, sino el inicio de un contraataque que él jamás esperaría. Cuando Elena dejó el despacho de su padre, ya era noche en Salamanca. Las luces doradas de la ciudad histórica se reflejaban en las aguas del río Tormes, y por primera vez desde que descubriera la traición, sintió una genuina sensación de paz. El corazón roto aún dolía, pero ahora había un propósito mayor guiando sus acciones. En su apartamento temporal, Elena finalmente se quitó la peluca y las lentes de contacto. Mirándose en el espejo, vio nuevamente a la verdadera Elena Vázquez. No más la novia ingenua y enamorada, ni la limpiadora sumisa, sino una mujer fuerte, determinada y sobre todo demasiado lista para ser engañada por mucho tiempo. El sábado amaneció con un cielo perfectamente azul sobre Salamanca, como si la propia naturaleza supiera que aquel sería un día decisivo. Elena pasó la mañana con Carmen, finalizando los preparativos para la cena en la mansión de su padre. «Todos los documentos están listos, señorita», confirmó Carmen, entregando una carpeta elegante de cuero marrón. «El abogado doctor Martínez estará presente conforme a lo solicitado y las transferencias bancarias han sido temporalmente bloqueadas, como su padre ordenó». «Excelente, Carmen. ¿Y en cuanto a la otra parte del plan?» «Carmen Rivero ha recibido la invitación y ha confirmado su presencia. Ella cree que ha sido invitada por Alejandro para una sorpresa especial». Elena sonrió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Perfecto. A las 7 de la noche, la mansión de los Vázquez estaba impecable. El chef particular había preparado un menú español tradicional: paella valenciana, cordero asado con hierbas y de postre crema catalana. Los mejores vinos de la bodega de la familia fueron seleccionados para acompañar cada plato. Elena eligió cuidadosamente su look para la noche. No más el disfraz de Marisol, ni el estilo empresarial que solía adoptar. Optó por un vestido rojo elegante, el mismo tono que Carmen Rivero usaba cuando la vio con Alejandro. Su cabello, ahora de vuelta al negro natural, estaba suelto en ondas suaves. Quería que Alejandro la viera como nunca antes, poderosa, confiada y completamente en control. A las 8 en punto, la campana sonó. Ricardo Vázquez, elegante en su traje oscuro, le dio una sonrisa alentadora a su hija antes de dirigirse a la puerta para recibir al primer invitado. «Alejandro, muchacho, puntual como siempre», exclamó Ricardo, con una cordialidad que solo Elena sabía que era escenificada. «Señor Vázquez, siempre es un placer», respondió Alejandro, entregando una botella de vino carísimo. «Traje un Rioja Gran Reserva que estoy seguro de que apreciará». «Muy amable. Venga, vamos al salón. Tengo una sorpresa para usted». Cuando entraron en la sala, Alejandro se congeló. Elena estaba de pie junto a la chimenea, una copa de vino tinto en la mano, observándolo con una sonrisa enigmática. «¿Elena? Pero deberías estar en Asia», tartamudeó él, la compostura habitual momentáneamente sacudida. «Sorpresa, querido», respondió ella, acercándose para besarlo levemente en la mejilla. «Regresé antes. No podía estar lejos de ti por tanto tiempo». Alejandro rápidamente recuperó el control, abrazándola con falso entusiasmo. «¡Qué maravillosa sorpresa! Te extrañaba tanto». Elena percibió el leve temblor en sus manos, la tensión en su sonrisa. Él estaba calculando, reajustando sus planes mentalmente. «Vamos a sentarnos», sugirió Ricardo. «La cena será servida en breve, pero primero me gustaría discutir algunos asuntos importantes». Apenas se habían acomodado cuando la campana sonó nuevamente. Alejandro lanzó una mirada confusa a Ricardo. «¿Esperamos a alguien más?» «Solo algunos invitados especiales», respondió Elena, intercambiando una mirada cómplice con su padre.
El mayordomo condujo a la sala a 3 personas. Doctor Martínez, el abogado de la familia Vázquez, un hombre de mediana edad con expresión seria. Carlos Menéndez, que parecía extremadamente incómodo. Y Carmen Rivero, deslumbrante en un vestido azul marino. La expresión de Alejandro al ver a Carmen entrar fue impagable. Una mezcla de shock, pánico y confusión que Elena grabaría para siempre en su memoria. «Carmen, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó él, levantándose abruptamente. «Me invitaste tú, amor», respondió Carmen confusa. Entonces, notando a Elena, preguntó: «¿Quién es ella?». «Ella», intervino Elena calmadamente, «es la prometida de Alejandro, o al menos lo era». Un silencio pesado se apoderó de la sala. Ricardo Vázquez carraspeó y tomó la palabra. «Alejandro, creo que tenemos mucho de qué hablar. Pero primero, permítame presentar formalmente. Esta es mi hija, Elena Vázquez. Usted la conoció brevemente el lunes, cuando comenzó a trabajar como limpiadora en su casa, bajo el nombre de Marisol Torres». El rostro de Alejandro palideció completamente. Sus ojos saltaban de Elena a Carmen, a Carlos Menéndez, que parecía querer desaparecer en el tapizado del sillón. «No sé de qué están hablando», intentó él, en un último esfuerzo desesperado. «Debe haber algún malentendido». «No hay malentendido alguno», respondió Elena, abriendo la carpeta que Carmen había preparado. «Tenemos aquí copias de los documentos que usted y el señor Menéndez estaban preparando. Un contrato prenupcial fraudulento, registros de las compras de acciones a través de corredoras fantasmas, e incluso el borrador de su Plan B, como ustedes lo llamaban». Carlos Menéndez se levantó, visiblemente nervioso. «Yo no tengo nada que ver con esto. Alejandro me buscó como cliente. Yo solo presté servicios legales». «¿Servicios legales que incluían fraude y manipulación del mercado de acciones?», cuestionó doctor Martínez, hojeando algunos documentos. «Interesante definición de legalidad, colega». Carmen Rivero, que hasta entonces observaba la escena en shock, se volteó hacia Alejandro. «Me dijiste que ella era solo un arreglo de negocios, que nuestra relación era la única real». «Carmen, querida, puedo explicar», comenzó Alejandro, pero fue interrumpido por Elena. «No te preocupes en explicar, Alejandro. Ya hemos escuchado suficientes explicaciones. En las últimas 3 semanas, mientras tú pensabas que yo estaba en Asia, yo estaba justo debajo de tu nariz, observando, aprendiendo y descubriendo exactamente quién eres». Ricardo Vázquez se acercó, colocando una mano protectora en el hombro de su hija. «Alejandro, entraste en nuestra familia con mentiras. Intentaste manipular a mi hija, robar nuestras empresas y destruir el legado que construí con décadas de trabajo honesto. En cualquier otro escenario, yo te entregaría a las autoridades inmediatamente. Pero», continuó Elena, «hemos decidido ofrecerte una alternativa». Ella le entregó a Alejandro otro documento. «Este es un acuerdo de confidencialidad y renuncia. Al firmarlo, aceptas desaparecer de nuestras vidas completamente, sin contacto, sin intentos de represalia, sin jamás mencionar tu relación con la familia Vázquez. A cambio, no presentaremos una denuncia formal contra ti por fraude e intento de estafa». Alejandro examinó el documento, su rostro una máscara de furia contenida. «¿Y si me niego a firmar?». Ricardo sonrió fríamente. «Entonces el doctor Martínez aquí tendrá el placer de acompañarlo hasta la comisaría más cercana, donde presentaremos todas las evidencias que hemos reunido. Estoy seguro de que la prensa quedará fascinada con la historia del falso empresario que intentó dar el golpe del siglo XXI». Derrotado, Alejandro tomó la pluma que Elena ofrecía y firmó el documento con una rabia mal contenida. «Estupendo», dijo Elena, recogiendo el papel. «Ahora, si nos da permiso, tenemos una cena para disfrutar. Su taxi ya está esperando en la entrada». Cuando Alejandro se levantó para salir, Elena lo detuvo por un momento. «Una última cosa.
dijo ella, retirando el anillo de compromiso de su dedo y colocándolo en la palma de su mano. Creo que esto te pertenece. O tal vez a Carmen, si ella aún quiere algo que venga de ti. Carmen, que observaba la escena con una mezcla de shock y admiración, negó con la cabeza. Puedes quedártelo, Alejandro. Considéralo como un pequeño pago por los 2 años de mentiras. Tras la salida de Alejandro, Carlos Menéndez también fue despedido, no sin antes recibir una advertencia clara de Dr. Martínez sobre las posibles consecuencias legales en caso de que intentara cualquier represalia. Para sorpresa de todos, Carmen Rivero permaneció. Cuando el mayordomo anunció que la cena estaba servida, Ricardo gentilmente la invitó a unirse a ellos. Señorita Rivero, usted también ha sido engañada. Lo mínimo que podemos ofrecer es una buena cena y tal vez una conversación esclarecedora. Durante la cena, en una atmósfera inicialmente tensa que gradualmente se transformó en algo casi amigable, Carmen reveló su propia historia con Alejandro. Cómo lo había conocido en Buenos Aires, cómo él le había prometido matrimonio repetidas veces, siempre posponiéndolo con excusas elaboradas. Nunca imaginé que estuviera comprometido con otra persona, confesó ella. Me dijo que estaba en Salamanca para cerrar un gran negocio y que tan pronto como estuviera concluido, nos casaríamos. Elena sintió una inesperada conexión con la mujer que hasta pocas horas antes consideraba su rival. Ambas habían sido víctimas del mismo hombre manipulador, ambas engañadas con las mismas promesas vacías. ¿Qué harás ahora?, preguntó Elena, mientras saboreaban la crema catalana. Carmen se encogió de hombros, un gesto elegante incluso en su vulnerabilidad. Volver a Argentina, recomenzar. Tengo una carrera, después de todo. ¿Y tú? También recomenzaré, respondió Elena, intercambiando una mirada significativa con su padre. Pero antes, vamos a implementar algunos cambios en nuestras empresas. Seguridad adicional contra predadores como Alejandro. Cuando la noche llegó a su fin, Elena acompañó a Carmen hasta la puerta. Las dos mujeres, tan diferentes en sus orígenes y experiencias, compartieron un abrazo genuino. Gracias por abrirme los ojos, dijo Carmen. Podrías haberme tratado como enemiga, pero elegiste la compasión. Ambas fuimos engañadas, respondió Elena. Y creo que las mujeres deberían apoyarse, no destruirse. Tras la partida de Carmen, Elena y Ricardo se sentaron en el balcón, contemplando las estrellas sobre Salamanca mientras saboreaban una última copa de vino. Estoy orgulloso de ti, hija, dijo Ricardo. No solo por desenmascarar a Alejandro, sino por la forma en que condujiste toda esta situación. Con inteligencia, estrategia y al final compasión. Elena sonrió, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía semanas. Aprendí del mejor papá. ¿Qué harás con el corazón roto?, preguntó él, con la preocupación genuina de un padre. Voy a curarlo, respondió ella simplemente, con tiempo, trabajo y la certeza de que, por más dolorosa que haya sido esta experiencia, me ha enseñado lecciones valiosas. Sobre confianza, sobre intuición y principalmente sobre mi propia fuerza. En las semanas siguientes, Elena se sumergió en el trabajo, implementando nuevas medidas de seguridad en las empresas Vázquez y expandiendo sus iniciativas de tecnología sostenible. La experiencia como Marisol Torres le había dado una nueva perspectiva sobre privilegio y responsabilidad social, inspirándola a crear un programa de becas de estudio para jóvenes de bajos ingresos interesados en emprendimiento. 6 meses después, mientras supervisaba la construcción de un nuevo centro de innovación en Valencia, Elena recibió un sobre. Dentro había un reportaje de periódico argentino sobre Carmen Rivero, que había abierto su propia agencia de modelos en Buenos Aires, enfocada en promover diversidad y tratamiento ético en el mundo de la moda. Junto al reportaje, una pequeña nota. A veces necesitamos un corazón roto para construir algo nuevo y mejor. Gracias por mostrarme el camino. CR.
Elena sonrió, guardando la nota en su agenda. El dolor de la traición de Alejandro se había transformado en una cicatriz, aún visible, pero no más dolorosa. En su lugar crecía algo más valioso: sabiduría, compasión y una comprensión más profunda de sí misma. Aquella noche, contemplando el atardecer desde su ático en Valencia, Elena reflexionó sobre la jornada extraordinaria que había comenzado con una conversación accidentalmente escuchada y un corazón roto. La limpiadora millonaria había descubierto mucho más que la verdad sobre su prometido. Había redescubierto su propia fuerza, resiliencia y capacidad de transformar incluso las experiencias más dolorosas en oportunidades de crecimiento. Y eso, concluyó ella, valía mucho más que cualquier fortuna. Si te ha gustado esta emocionante historia de descubrimientos y superación, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir tus comentarios. Continuaremos trayendo narrativas cautivadoras que tocan el corazón e inspiran. Hasta